Entonces, le voy a pasar el micrófono a doña Alejandra para que nos presente a Pilar. Buenas noches. Para mí es un placer, pero sobre todo un honor, estar con ustedes en esta noche y presentando a una gran amiga, pero sobre todo a un ejemplo de mujer, una gran escritora, quien en esta noche tiene, para ella es una fortuna, porque lo sé, y para ustedes también, porque son los primeros en Colombia en conocer el libro El Expreso del Sol. Ustedes tienen la primicia. Ella llegó en el día de hoy para que ustedes tengan la oportunidad de conocer esta maravillosa historia que ya les leeré en mi presentación. Pilar Vélez hace muchos años se radicó en Estados Unidos. Es una escritora y poeta colombiana radicada en la Florida, en el sur de la Florida. Es ganadora en varias oportunidades del Latin Book Awards por sus poemarios Soles Manchados, Paz de Deus, Relatos y Poemas en Escena, del cual es coautora. Pero este libro que presentamos en el día de hoy ingresa como novela, ingresa como premio internacional en este mismo certamen o en este mismo concurso que hacen para premiar a los mejores libros escritos en español en Estados Unidos a nivel internacional. Más de 280 obras estuvieron expuestas durante el 2016 bajo un estricto jurado, quien dijo que la novela El Expreso del Sol fue la mejor novela, mejor texto escrito. Y quiero que, antes de continuar, le demos un aplauso. Latinos, para otros hispanos que no tenían público para ser leídos. Entonces, eso lo logró también. Y bueno, la organización Mi Libro Hispano está, como lo decía ahora, abierta para todos ustedes. Es un proyecto maravilloso con el que está llegando a muchos lugares. Y bueno, a continuación entonces sí voy a hacer mi intervención con todo respeto y cariño. Me gusta más escribir a mano que en computador. La novela de Pilar Vélez, El Expreso del Sol, contiene el camino de un tren lleno de recuerdos. Es por ello que la novela parte de la historia anidada en las alas que logran volar más allá de la esperanza, pero sin borrar las palabras, los hilos que unieron esas historias que de forma magistral Pilar nos entrega, contando cada paso de los muertos, de los vivos, de las almas que orquestaron esas vidas que muy fácilmente son recreadas por la imaginación del lector. Esto gracias a las imágenes cristalinas logradas por la escritora, como lo es la voz de la abuela, con cierta tenacidad, dureza, que le ha dejado la vida y transmite como la única forma que conoció para la entrega del legado familiar. Y es allí donde recuerdo a Milán Kundera. Querer el olvido es un problema antropológico. Desde siempre el hombre sintió el deseo de reescribir su propia biografía, de cambiar el pasado, borrar las huellas, las suyas y las de los demás. La lucha contra el poder, entremajada con la lucha de poderes, colores y partidos que azotaron a los hermanos, hijos, y hasta la religión alcanzó a tomar partido. El segundo acontecimiento, y que guarda estricta relación con el abuelo de Corintia, fue la muerte de Gaitán, un hecho que hizo vertir ríos negros bajo la luna de la sangre de tantos compatriotas que todos conocemos el desenlace. Es por ello que en esta oportunidad, al llegar al fin de la novela, la resiliencia es el protagonista para dejar al país un mensaje.
que tanta falta nos hace en el país lleno de angustias y esperanzas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación. Aprendemos a reírnos de las cosas que nos pasan, pero Corintia va creciendo y va enfrentando otros problemas. En este libro, por lo menos hay una decena de problemas sociales que afectan la vida de los desplazados y de las comunidades emergentes. Es una cadena de violencia que muta, que se manifiesta en mujeres, en niños, en el empleo, en las relaciones comunitarias. Lugar y la ternura del sentir propio del ser humano, arraigado a ese lugar, a esas voces, sonidos, historias y hasta rasgos que lo hacen único. La política, la religión, el dolor, son todos hijos de los mismos miedos, la indiferencia. El retrato de un país que ha crecido en medio de diversas formas de violencia, desde sus cimientos, hogares fragmentados, ahogados por días de espera absurda por un redentor. Así como Pilar lo deja en la certeza diluida de Corintia, que pasó de tener sus esperanzas en el personaje idealizado de Simón Bolívar, enseñado, transmitido, a venerar, pero con el tiempo pasó a ser el Señor de los milagros, el custodio de sus plegarias, que también logró caer cuando el dolor va alejando a la niñez a punta de látigo, como lo deja ver en este apartado. Y lo voy a pedir que lo lea ella. Lo curioso es que ni Jesús, que también fue martirizado a latigazos, se apiadaba de nosotros. Debió de sentirse humillado al tener que compartir su sitial con el mismo instrumento con que fue torturado. Lo flagelaron por decir la verdad y a nosotros por ser niños y portarnos como tales. Lo curioso de todo ello es que muchos vemos retratados en ese espanto que llamamos niñez. Muchos nos vemos retratados. Porque vemos a la abuela de Corintia en la nuestra. Porque nos vemos retratados en esa Colombia que desea olvidar la violencia con la que aprendimos a crecer. Porque nos eran normales los gritos a voz en cuello y la culpa de la posrabia. El poeta palestino Mauricio, si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia, comenzando con en segundo lugar. Cómo contar la colonización de América sin tener presente todo el acervo cultural de los africanos traídos a la fuerza, o contar la historia de una familia sin tener presente su pueblo y antepasados. Pronto va a cambiar y va a llegar una nueva. Esta estación se llama Los Vulnerables y en ella expreso el silencio de mi abuela al saber quién mató a su esposo y nunca revelarlo, y el silencio que guardó durante toda su vida por los hijos que perdió, y el silencio que le damos nosotros porque no podíamos ni siquiera contarle al vecino que teníamos. Aprendemos a reírnos de las cosas que nos pasan, pero Corintia va creciendo y va enfrentando otros problemas. En este libro, por lo menos hay una decena de problemas sociales que afectan la vida de los desplazados y de las comunidades emergentes. Es una cadena de violencia que muta, que se manifiesta en mujeres, en niños, en el empleo, en las relaciones comunitarias, y la falta de los hombres como jefes de hogar, porque nada lo sustituye. La violencia ha dejado una cantidad de mujeres tratando de hacer el papel de padre y madre, y no lo cumplimos, no se hace, es imposible. Cada ser humano tiene una función dentro de la familia, y con mi propia historia yo estoy compartiendo esa historia aquí. Cuando Corintia, que es el nombre de mi personaje,
Corintia soy yo, Pilar Vélez. Rosario es mi abuela, Rosalba. Cuando Corintia regresa a un lugar del que ya había partido, se da cuenta de que realmente nunca fue como tener un sueño y despertar. Eso fue en la mente de esta niña. Cuando llega se encuentra que pertenece a una familia de desplazados y que ya no está en el campo, sino que está en los cordones de miseria de la ciudad de Cali, donde se funda el distrito de Agua Blanca. Llega sin padre, llega a un hogar totalmente fracturado, disfuncional, marcado por la violencia, que hace un ambiente de mujeres solas, y la niña empieza a narrar todas esas vivencias. Podía recordar todo, hubiera sucedido o no, marcha ahí. Bueno, el Expreso del Sol, les voy a contar de dónde viene. Yo creo que todos aquí conocen del tren, de nuestro maravilloso tren, el Expreso del Sol. Entonces, en las presentaciones lo bueno es que el autor se confiesa con la audiencia y hay cosas que no están aquí, pero que ustedes pues tienen la primicia de saber de dónde viene cada dato importante. Yo tuve la dicha de viajar en el Expreso del Sol cuando tenía escasos 6 o 7 años. Y ese viaje se quedó tatuado en mi memoria para siempre. Tal vez lo recreo con más magia de lo que viví, porque así lo quiero recordar. Fue una experiencia inolvidable. Por cosas de la vida, yo había llegado a vivir en un terreno, una tierra perdida en las inmediaciones de Valledupar, Codazzi, Cesar, Chiriguaná, la costa atlántica. Aquí narro cómo llegué a ese paraíso perdido. Cuando mi historia empieza, realmente, el giro que da mi vida, es cuando viajo en ese tren y llego a la ciudad de Cali. En ese momento, yo perdí mi niñez y tenía como 7 años. Y lo digo, suena cruel, pero realmente el cambio fue tan drástico al drama que empecé a vivir que no tengo otra manera de expresarlo hoy con ustedes. Y tal vez las personas que han leído el libro podrán, tal vez trate de país latinoamericano y el Caribe, uniéndonos para defender no solamente la parte literaria, cultural, sino la parte de las humanidades, de la inmigración, de los derechos fundamentales. La organización, yo soy miembro de la Junta Directiva y somos miembros de la OEA, la organización número 6. Quiero también agradecerle al poeta Silvio Vázquez. Tuvimos el honor de encontrarnos hace 3 o 4 años y él me hizo el honor de presentar un libro que es el hijo de este libro, que se titula Soles Manchados. Silvio, muchas gracias por estar aquí. Es un regalo verte y me siento feliz de que estés aquí con tu señora acompañándome este día. Mil gracias. Mucho gusto, con mucho amor. Gracias. Porque tú sabes lo difícil que de pronto ha sido llegar a este libro, porque yo comenté que tenía este libro pero que no lo podía publicar. Soles Manchados, el poemario, lo escribí mientras escribía la novela. En este poemario va todo lo que yo no pude escribir aquí en poesía. Yo le llamo el poemario de la violencia. Ahí no hay rosas, y si están las rosas, hay flores negras. Y fue un proceso de catarsis que viví al trabajar y arriesgarme a escribir una novela que es una memoria, una autobiografía, que no es solo mía, sino de mi familia y de los amigos de mi familia y de los pueblos en los que habitó mi familia. O sea que el compromiso era muy grande y traté de ser lo más fehaciente, de colocar los datos lo mejor que pude, verificar testimonios, recogí muchas voces de personas que sufrieron la historia y me la contaron. Entre esas personas está mi abuela, que era como sacarle palabras a una piedra. Entonces, este libro voy a empezar con la dedicatoria.
él me hizo el honor de presentar un libro que es el hijo de este libro, que se titula Soles Manchados. Silvio, muchas gracias por estar aquí. Es un regalo verte y me siento feliz de que estés aquí con tu señora acompañándome este día. Mil gracias. Mucho gusto, con mucho amor. Gracias. Porque tú sabes lo difícil que de pronto ha sido llegar a este libro, porque yo comenté que tenía este libro pero que no lo podía publicar. Soles Manchados, el poemario, lo escribí mientras escribía la novela. En ese poemario va todo lo que yo no pude escribir aquí en poesía. Yo le llamo el poemario de la violencia. Ahí no hay rosas, y si están las rosas hay flores negras. Y fue un proceso de catarsis que viví al trabajar y arriesgarme a escribir una novela que es una memoria, una autobiografía, que no es solo mía, sino de mi familia y de los amigos de mi familia y de los pueblos en los que habitó mi familia. O sea que el compromiso era muy grande y traté de ser lo más fehaciente, de colocar los datos lo mejor que pude, verificar testimonios, recogí muchas voces de personas que sufrieron la historia y me la contaron. Entre esas personas está mi abuela, que era como sacarle palabras a una piedra. Entonces, este libro voy a empezar con la dedicatoria a mi esposo Víctor, a cada ser humano que ha sido víctima de la violencia y la injusticia, a los desplazados, a los fantasmas que habitan en los recuerdos. Y una frase que me gusta mucho que dice: cuando era más joven podía recordar todo, hubiera sucedido o no. Mark Twain. Bueno, el Expreso del Sol, les voy a contar de dónde viene. Yo creo que todos aquí conocen del tren, de nuestro maravilloso tren, el Expreso del Sol. Entonces, en las presentaciones lo bueno es que el autor se confiesa con la audiencia y hay cosas que no están aquí, pero que ustedes pues tienen la primicia de saber de dónde viene cada dato importante. Yo tuve la dicha de viajar en el Expreso del Sol cuando tenía escasos 6 o 7 años. Y ese viaje se quedó tatuado en mi memoria para siempre. Tal vez lo recreo con más magia de lo que viví, porque así lo quiero recordar. Fue una experiencia inolvidable. Por cosas de la vida, yo había llegado a vivir en un terreno, una tierra perdida en las inmediaciones de Valledupar, Codazzi, Cesar, Chiriguaná, la costa atlántica. Aquí narro cómo llegué a ese paraíso perdido. Cuando mi historia empieza, realmente, el giro que da mi vida, es cuando viajo en ese tren y llego a la ciudad de Cali. En ese momento, yo perdí mi niñez y tenía como 7 años. Y lo digo, suena cruel, pero realmente el cambio fue tan drástico al drama que empecé a vivir que no tengo otra manera de expresarlo hoy con ustedes. Y tal vez las personas que han leído el libro podrán, tal vez trate de darle al lector esas figuras, ese lenguaje para comunicar ese sentimiento de lo que lo que significan esos giros en los niños. Yo trabajo en este libro mucho la figura de la mujer, el papel de la mujer que ha heredado la violencia y la falta de los hombres como jefes de hogar, porque nada lo sustituye. La violencia ha dejado una cantidad de mujeres tratando de hacer el papel de padre y madre. Y no lo cumplimos, no se hace, es imposible. Cada ser humano tiene una función dentro de la familia. Y con mi propia historia, yo estoy compartiendo esa historia aquí. Cuando Corintia, que es el nombre de mi personaje, Corintia soy yo, Pilar Vélez, Rosario es mi abuela, Rosalba. Cuando Corintia regresa a un lugar del que ya había partido, se da cuenta de que realmente nunca fue como tener un sueño y despertar. Eso fue en la mente de esta niña. Cuando llega se encuentra que pertenece a una familia de desplazados y que ya no está en el campo, sino que está en los cordones de miseria de la ciudad de Cali, donde se funda el distrito de Agua Blanca.
llega sin padre, llega a un hogar totalmente fracturado, disfuncional, marcado por la violencia, a criarse en un ambiente de mujeres solas, y la niña empieza a narrar todas esas vivencias, a descubrir quiénes son esos personajes que llevan su propia sangre, a tratar de descubrir sentimientos frente al rechazo familiar, el rechazo social de los desplazados, su madre tratando de proveer a la familia sin tener educación, viniendo también de un hogar en el que había sido víctima de violencia doméstica, de golpes, de abusos, del que se había ido desde los 16 años. No quiero ponerlos a llorar, pero la vida es así. La vida es así. La vida de millones y millones de personas es así. Vivimos en un mundo paralelo, con realidades que no se tocan, o nos hemos vuelto tan indiferentes a la realidad de las masas. Hasta que un día esas líneas se unen, y ahí es cuando la sociedad se da cuenta de los verdaderos problemas sociales que enfrenta. Y eso trato de contarlo en la historia. Lloré muchísimo, por eso tal vez me demoré tantos años, no solamente porque mi abuela estaba viva y porque sacarle las palabras, ya les digo cómo fue, a una persona que tragaba entero, una persona dura, que lo único que sabía era tal vez pedirle a Dios, y todo lo que ya no podía, lo podía con el látigo. Y toda la culpa de las cosas que nos salían mal era la suerte, que habíamos nacido con mala suerte. Yo me crié escuchando que éramos de malas. Su mamá no consigue trabajo porque es de malas. A nosotros nos entraron los ladrones porque es que somos muy de malas. Ah, es que usted dio papaya para que el tipo la siguiera y la robara en el bus. El famoso dar papaya se lo van a encontrar aquí. Entonces es una cultura que busca unas excusas para las cosas que no funcionan. Entonces traté de traer mucho de mi lenguaje con el que crecí, en ese lenguaje de niños. Ustedes cuando vayan leyendo el libro van a ver que Corintia va cambiando la voz, va madurando, va saliendo de ese mundo fantástico, va empezando a contar las cosas reales, como el día que los ladrones entraron a su casa y no sobrevivió ni siquiera la mata de tomates. Entonces la pregunta era, ¿por qué nos robaron si nosotros no tenemos nada? Si nosotros todas las noches tenemos que meter la licuadora al cuarto, la ropa que no se podía dejar tendida en los tendederos porque eran barrios de miseria, y se robaban los bombillos, las plantas. Bueno, ese día van a descubrir por qué se entraron a la casa de Corintia, era porque estaban buscando la mata de coca y la mata de marihuana que tenía la abuela en el patio. Entonces, la última que quedaba en el barrio, y era de mi abuela. Entonces, hay anécdotas, ahí espero que en algunas páginas pues se rían, porque uno se ríe a veces de la tragedia, aprendemos a reírnos de las cosas que nos pasan, pero Corintia va creciendo y va enfrentando otros problemas. En este libro por lo menos hay una decena de problemas sociales que afectan la vida de los desplazados y de las comunidades emergentes. Es una cadena de violencia que muta, que se manifiesta en mujeres, en niños, en el empleo, en las relaciones comunitarias, en la manera como la sociedad estigmatiza al pobre. Tal vez esa lucha de Corintia, o sea, en este libro es difícil hablar de uno mismo, la verdad. Mi mamá no ha tenido el valor de leer el libro, y yo espero, yo no sé ni siquiera si yo quiero que ella lo haga. En serio, es porque es un libro difícil, y ella también es víctima de la violencia cuando fue niña. Entonces yo heredé una madre que venía dañada emocionalmente, y una abuela que perdió 2 maridos en la época de la violencia, que perdió hijos, y ella fue la encargada de criarnos un montón de primos que llegaban a la casa como Pedro por su casa, porque los niños deambulaban sin padres en los campos, y mi abuela criaba a esos hijos, y ellos, o sea, mi casa siempre fue llena de gente, porque nunca faltó la generosidad de mi abuela, pero también el carácter duro de ella. Entonces, en el libro muestro esas facetas de esa mujer dura, pero generosa. Es la gota de leche en el vaso de tinta. Entonces, a ella también le dedico, porque aprendí en el camino. Cuando uno llega, digamos, en el caso de nosotros los jóvenes,
que venimos, y jóvenes y no tan jóvenes, perdón, porque yo ya casi voy a llegar a mis 50 años. Bueno, cumplí años hace la semana pasada. Pero la cuestión es que cuando uno es la última generación, uno desconoce las raíces y todo el drama humano que han vivido las familias, especialmente las colombianas. En un término, una palabra tal vez que no voy a usar, pero el desmadre que decimos mucho allá en Miami, cuando algo no funciona, todo ese coletazo que nosotros heredamos, y tenemos una cantidad de traumas, de conducta social, que no le encontramos ninguna explicación, pero es que somos así, y somos así por lo que hemos heredado generación tras generación. No se hereda solamente la pobreza, la riqueza, sino también esa decadencia, esa falta de fe, esa falta de valores, esa falta de héroes. En mi familia van a conocer cuando se perdió el abuelo, que murió cuando sucedió la época de la violencia en el Valle del Cauca. Cuando murió el abuelo, se perdió el único héroe de mi familia. Y yo me vine a dar cuenta de que él era el único héroe cuando hice el libro, cuando me puse a analizar quiénes hemos sido, qué papel ha jugado mi familia en la sociedad, qué le estamos dejando a nuestra sociedad, a los primos, a los niños de mi familia que llevan mis apellidos, los apellidos de mis bisabuelos. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué les estamos dejando? Falta de fe, falta de autoestima, de valores, y eso se transmite a partir de un padre y una madre. Entonces, parte del mensaje que yo comunico con este libro, y atreviéndome a revelar mi vida, y no es para que me tengan pena, ni me siento avergonzada. Esa fue la vida que a mí me tocó, y gracias a Dios, y yo me encomiendo todos los días al Señor de los milagros, a Dios, me encomiendo a Dios, porque al principio yo creía que Dios era Simón Bolívar cuando me criaron por allá en Valledupar, porque llegaba un señor a contar que él era uno de los, que la familia de él venía de una gesta de lanceros, y entonces que Bolívar había estado en Chiriguaná, y entonces él hablaba de Bolívar como si fuera un dios, y a mí no me habían educado en nada de Dios, y ya tenía como 6 años, y para mí Simón Bolívar yo pensaba que era Dios, hasta que llegué a la casa de mi abuela y me quitaron la pendejada, me la quitaron, o sea, desde aquí, o sea, ahí tuve toda la formación de mi abuela, lo que ella era y lo que ella traía. Bueno, por último voy a leerles porque no quiero pues narrarles toda la historia, voy a leerles un fragmento de lo que... Sí. El libro está narrado en estaciones, porque yo considero que la vida es un viaje y así he vivido cada estación. Cuando llego a una estación que no me gusta, pienso que pronto va a cambiar y va a llegar una nueva. Esta estación se llama Los Vulnerables, y en ella expreso el silencio de mi abuela al saber quién mató a su esposo y nunca revelarlo, y el silencio que guardó durante toda su vida por unos hijos que perdió, y el silencio que le damos nosotros porque no podíamos ni siquiera contarle al vecino que teníamos hambre. Estación Los Vulnerables. Los pensamientos que no tenemos el valor de expresar nos aprisionan. Son palabras que no llegan a ser voz ni a hacer nada. Negado su derecho a nacer, quedan atoradas en la garganta, sumidas en un eterno proceso de gestación. Comienza con un sentimiento o una expresión clausurada que se anida en el cuerpo. Reconocemos su irritante presencia, porque sentimos un sabor salobre y corrosivo en la saliva que nos quema la lengua y hace arder la comisura de los labios. Insidiosas, viajan por la linfa hasta las entrañas del que calla, se adueñan de todos sus espacios, se adhieren como una costra a las paredes de las venas, a las vísceras y a los huesos, se esconden en la retina y contaminan el aliento. Este es el poder letal del silencio, porque las palabras no dichas martillan la mente y el alma, son armas apuntadas en contra de nosotros mismos, que se disparan cada vez que respiramos, cada vez que pensamos y creemos ilusamente que existimos, y destruyen sueños y emociones, atraviesan el espíritu
y quebrantan nuestra voluntad. Ante ellas, nuestro ser interior como un espejo roto se reduce a añicos y sus agudas aristas nos cercenan con cada palabra callada, con cada sentimiento amordazado, porque no existe peor muerte que la de morir de silencio. ¿Y quién no sufre de silencio? Muchas gracias.